¿Oye bien? No creo que necesitemos apágala para prender otra vez. ¿No? Ok. Ya. Para la luz, no sé dónde se apaga la luz. Aquí hay un interruptor, pero no sé si apretar nada. Experimente. Perfecto. Todavía no. ¿Te puedo pedir que la apagues en el rato? Ok. Yo estoy listo. Bueno, pues una vez más, bienvenidos a todos. Y pues les voy a platicar un poquito en general acerca de esto de física de partículas. Y quiero comenzar invitándolos a imaginar la siguiente escena. Imaginen que ustedes son parte de un comité científico de algún país, el que quieran, desarrollado o no, y los invito en algún momento que estamos platicando sobre proyectos a futuro, estamos sentados tomándonos un café hace unos cuantos años, y les empiezo a platicar un proyecto diciéndoles, bueno, fíjense que a mi grupo tenemos en mi equipo de trabajo ya definido y desarrollado el diseño de un nuevo experimento que nos va a poner en la punta de la física de nuestro país, es más, hasta mundialmente, y pues es muy importante. Les empiezo a explicar de qué va, les digo que es les empiezo a explicar el funcionamiento y demás. Ya que los veo más o menos interesados, les digo, bueno, pero vamos a necesitar un financiamiento algo fuerte para esto. Ustedes me preguntan, bueno, ¿cómo de cuánto? A ver, antes de que les diga de cuánto, nada más déjenme decirles que se trata de un aparato bastante grande, son como 8 kilómetros de diámetro, y bueno, nada más que entonces, dado eso, pues ya hicimos el esfuerzo de hacerlo lo más barato posible, y es únicamente $9,000 millones lo que le estamos financiando. Seguramente con eso bajaría el entusiasmo un poco. Y entonces tal vez yo les pudiera responder, bueno, no se preocupen porque ya lo pensamos bien, y lo único que necesitamos es conseguir que trabajemos juntos 20 países, 200 instituciones, y es un proyecto como de 30 años. Sabiendo lo fácil que es que la gente se ponga de acuerdo, sobre todo entre países, seguramente eso nos ayuda a sentirse más tranquilos, ¿no? Seguramente no. Bueno, sin embargo, así de absurdo como suena, resulta que es justamente eso lo que tenemos aquí abajo. Es realmente un logro, no únicamente en técnico, sino también enorme en términos del logro social y de visión a futuro. Y aparte, como que yo creo que algo que nos debe ser muy importante recordar es el que son grandes proyectos, es realmente soñar en grandes desde el principio y que se pueden lograr. Entonces es algo que yo creo que también es importante traer después a los estudiantes, pero de eso platicamos después. Ahora, no nada más está ahí abajo, sino que incluso, como ya saben, el 4 de julio de 2012 produjo uno de los resultados más, no solo publicitados, sino también importantes y con mucha razón desde hace muchos años en física de partículas, que es el descubrimiento del bosón de Higgs. Este es el auditorio principal del CERN en el momento del descubrimiento, y pues fue realmente muy impresionante. Así yo estuve personalmente, de hecho tuve el tino, esta foto salió en el New York Times y en muchos sitios, y yo estaba en el auditorio principal y tuve el tino de tomar una foto en ese momento. Este que tiene la cámara enfrente soy yo. Bueno, entonces, y de hecho tengo la foto que tomé en ese momento por ahí para probar que sí era yo. Anyway, entonces nada más, fue muy, muy bonito estar ahí porque fue el ver un evento científico producir una enorme cantidad de interés, salió en las primeras planas de muchísimos periódicos en el mundo, y además, pues toda la gente de aquí son básicamente científicos. Estos que están aquí son los directores generales anteriores del CERN, porque fue un esfuerzo de 30 años o algo así. Son directores anteriores que pues, hicieron todos los preparativos y bueno, ya terminaron sus periodos y no llegaron a ver ni siquiera el arranque del experimento. Y además, pues era una enorme cantidad de gente también, pues cheering, así haciendo aplaudiendo y gritando como niños al ver una cosa que uno esperaría que no fuera algo que se viera en ciencia. Y sin embargo fue así. O sea, realmente fue algo muy bonito verlo así. Ahora, posteriormente fue el premio Nobel en 2013, un poco más de un año después, se asignó el premio Nobel a François Henriot y Peter Higgs por este descubrimiento. Entonces, realmente fue algo muy importante y pues bueno, quisiera platicarles un poco en ese contexto y también tomando esto un poco como ejemplo, algo acerca de física de partículas. Entonces, primero, ¿qué es esto de física de partículas? Y si te podría pedir apagar la luz, algo así. Entonces, quisiera comenzar desde el principio. ¿Y cómo que desde el principio? Realmente yo creo que mucho de lo que hacemos los científicos es básicamente la extensión natural de la curiosidad que sentimos todos. Imagínense esta escena
en algún lugar cerca de algunas montañas se ha repetido millones de veces realmente durante la historia de la humanidad, alguien saliendo en la noche y viendo esa escena en el cielo, es algo que realmente nos mueve como seres humanos. Y es algo que nos motiva a tratar de entender, no nada más qué son esas luces que están allá arriba, sino qué relación tienen con nosotros y qué es lo que están haciendo ellas ahí y nosotros acá. Ahora imagínense lo que pasa, recientemente ya sabemos que si ponemos esto, que si utilizamos un telescopio para ver algunas de estas luces, pues vemos cosas todavía más extrañas, que se antoja todavía mucho más, bueno, son bastante más extrañas y bastante más distintas a nuestras experiencias cotidianas. Y sin embargo, si lo pensamos con cuidado, muchas de estas, digamos que en general, lo que estamos viendo ahí son enormes cantidades de gas, básicamente de gas. O sea, en términos de complejidad, son mucho menos complejas que lo que podemos ver aquí afuera. Lo que estamos viendo aquí, una escena de este estilo, tiene muchísima mayor complejidad funcional y estructural que lo que vemos en un telescopio. Y sin embargo, simplemente por familiaridad, no lo vemos así o no nos causa tanta impresión. Pero imagínense o pregúntense en este momento cuántos materiales, nada más cuántos materiales o sustancias distintas debe de haber en el mundo, en el universo en general. Debe ser, aquí nada más tenemos ya una enorme cantidad, imagínense la cantidad de texturas, sustancias, materiales, olores, colores, en fin. Deben ser posiblemente millones de materiales distintos. Y eso para no hablar de algo mucho más complicado, que es la vida misma. O sea, realmente el atrevimiento de pensar como seres humanos que hay forma de explicar todo esto con una cantidad muy pequeña de componentes fundamentales es un atrevimiento fuerte. Y sin embargo, actualmente sabemos que es así. Desde hace 150 años, más o menos, Mendeleev publicó sus Principios de la Química mostrando que todos esos elementos, todas esas sustancias del universo, o del mundo al menos, se pueden entender en términos de 100 o alrededor de 100 elementos fundamentales. Muchas veces platicamos con nuestros estudiantes, o nosotros mismos sabemos la existencia de la tabla periódica, pero como que se nos olvida ese enorme brinco de todos los materiales que tenemos, como decía Conrad, todo lo que hay alrededor nuestro, explicado con 100 nada más. Es un brinco muy fuerte. Y esto es física de hace 150 años. Actualmente sabemos que está todavía más allá. Como lo comentaba José Salicio en su plática, actualmente sabemos que todos estos elementos, todos estos átomos, se pueden explicar con base en tres partículas fundamentales. Las que hacen los protones y neutrones, que son dos tipos de quarks, y los electrones dándoles vuelta. Con combinaciones de esos tres, hacemos todos los elementos químicos y por lo tanto todas las sustancias que conocemos. El brinco para llegar a esto es enorme realmente. No sé si, ¿quiénes de ustedes vieron la película The Matrix? Sí. ¿No? ¿Pocos? Okay. La Matriz. Sí, todos. Me imagino que muchos. No sé si recuerdan esta escena. Sí, es la escena donde el protagonista se da cuenta, de pronto le cae, entiende que todo lo que tiene enfrente está hecho básicamente por código binario. Todos son nada más dos elementos fundamentales. Y es una escena que en el momento hasta, bueno, a algunos les da escalofríos, a algunos les da así, que bueno, ¿cómo puede ser? Bueno, pues resulta que en realidad no son dos, son tres. Todo lo que tenemos aquí alrededor nuestro está hecho de tres componentes fundamentales. La materia, ¿sí? Cada uno de los átomos que están aquí tienen up and down quarks arriba y abajo. En el núcleo, varias combinaciones de ellos, y electrones alrededor. Eso es lo que es totalmente. Y eso ya de por sí es, otra vez, un brinco impresionante. Ahora, no únicamente existe la materia, podemos tener la perdón. No únicamente tenemos la materia misma, sino que además están las interacciones entre ellas. Y actualmente sabemos que todas las interacciones se dan por medio de intercambio de partículas. Está por una parte el electromagnetismo, la radiación, la radioactividad, la fuerza nuclear fuerte, y resulta que hay un componente adicional de la materia que se llaman los neutrinos, que completan una especie de familia con varias propiedades muy curiosas. Sin meternos mucho a detalle, por lo pronto, ya después tendrán más pláticas sobre todo esto, rápidamente les comento, estos dos quarks tienen cargas eléctricas más 2/3 y menos 1/3. Este tiene carga eléctrica 0 y este carga eléctrica menos 1. Y luego tiene cierta relación, este tiene una masa
más o menos alta, también este tiene una masa casi cero y este es una masa muy pequeña. Y entre ellos tienen ciertas interacciones, algunos sí y otros no, en cada una de estas. Entonces, digamos que no es nada más 4 partículas, sino que tienen mucha estructura, una estructura muy completa entre ellos, y pues tienen ciertas propiedades todos ellos. Bueno, conforme fue pasando el tiempo se fueron descubriendo que no es únicamente este grupo de partículas, sino que había otra de ellas, otro grupo muy parecido también con 2 quarks, o sea, 2 partículas que interactúan de manera fuerte, interactúan nuclearmente, también con masas altas y que tenían masas similares a estos, también otro neutrino, también con masa casi igual a cero, e igual con carga eléctrica cero, y otra cosa similar al electrón, pero más pesada. Entonces, ¿por qué tenemos este patrón repetido completito una vez más? No sabemos. Siguió pasando el tiempo, y resulta que sabemos ahora que son 3 de esas familias, y no sabemos por qué son 3. Sabemos que lo más sabemos que son 3 y no más. Pudiera ser que hubiera algunas más, pero tendrían que ser muy distintas. Pero este esquema, por una parte, es muy impresionante porque estas 3 de aquí, como les había comentado hace un momento, hacen toda la materia. Las demás se necesitan para explicar los procesos que suceden y los que existen. Pero con este esquema de 16 partículas podemos explicar básicamente todos los procesos entre la materia ordinaria. Es realmente otra vez muy impresionante. Ya no nada más es la materia, como era la tabla periódica, sino que aparte de esto explica materia y interacciones entre ellas. Entonces, realmente estamos a ese nivel ya. Y bueno, hay varias cosas más en términos de la estructura que tiene esto, pero baste decir que hay 2 grandes familias. Las partículas de materia, como les decía, que son todas estas, y las partículas de fuerza, que estas se llaman bosones. Eso tiene que ver con el apellido de un teórico que los estudió. También este viene de Fermi, y este viene de un físico hindú de apellido Bose. Y con estas 16 partículas, ya desde 1960 y algo, se podía explicar básicamente todos los procesos que conocemos. Sin embargo, había un pequeño problema. Todo esto funcionaba muy bien, excepto que requería que las partículas elementales, todas ellas, solo funcionaba la matemática que las describía si todas tuvieran masa igual a 0. Ahora, ahí es donde entra el famoso bosón de Higgs. Eso les voy a comentar muy rápido, pero después tendré una plática sobre eso en particular, pero para que vean dónde entra este esquema. Lo que decíamos era, tenemos todas estas partículas que explican todo, o básicamente todas las cosas ordinarias. Pero necesitaba la matemática que todas ellas tuvieran masa igual a 0. ¿Cuál es el problema con eso? Podemos empezar con, bueno, primero, ¿qué es la masa? Fundamentalmente, la masa en física es la oposición a convertir energía en movimiento. Y eso lo podemos ver con un ejemplo muy simple. Imaginen que ponemos aquí una bola de boliche y una pelota de playa. Las dos idénticas desde el exterior, pero pues obviamente una mucho más pesada que la otra. Si le doy una palmada a la bola de boliche, le transfiero cierta cantidad de energía, se va a mover muy lentamente y se va a detener. Si le doy la misma palmada a la pelota de playa, va a viajar mucho más rápido. Si llevo ese proceso ahora al extremo, y ahora algo con una masa igual a 0. Empecé con algo con una masa muy alta, que tenía mucha oposición a convertir energía en movimiento, luego una mucho menor. ¿Y cuál sería el extremo? Sería darle una palmada a un objeto de masa igual a 0. Lo que sucede en ese caso es que por mínima energía que yo le inyecte, va a salir disparada a la máxima velocidad que existe en el universo, que es la velocidad de la luz. Esto es exactamente lo que hace un fotón. Y sí existen esas cosas. Tanto los fotones como los gluones tienen masa igual a 0. Ahora, sí existen las partículas con masa igual a 0, pero sabemos que la gran mayoría, bueno, hay partículas que no tienen masa igual a 0. Todas las que están aquí formando materiales están aquí detenidas. Están aquí porque su masa no es 0. Entonces, el que la teoría dijera o requiriera que todas las partículas tenían que tener masa 0 era un problema de la teoría. Ahora, ¿qué pasaría si fuera cierto? Realmente lo primero es que no habría átomos, porque los electrones, todas las partículas viajarían a la velocidad de la luz. Entonces los electrones no podrían ser capturados por los núcleos atómicos, no habría átomos, no habría química, por lo tanto no habría biología y no habría profesores en sala. Entonces realmente el universo sería mucho, muy diferente. O sea, sería básicamente una enorme lluvia de partículas
a la velocidad de la luz en todas direcciones sin formar cuerpos con aglomeraciones de partículas, ni rocas, ni planetas y demás. Entonces sería una cosa completamente distinta. Ahora, en 1964, 3 grupos de físicos teóricos, por una parte Higgs por él mismo, Englert y Braut como un equipo, y Guralnik, Hagen y Higgs como otro equipo, encontraron una solución para esto postulando un nuevo campo cuántico, que, como todos los campos cuánticos, exige la existencia de una nueva partícula. Entonces, esa es la famosa partícula de Higgs. Ahora, les voy a platicar básicamente qué consiste esa postulación, obviamente sin matemáticas y en una analogía que tiene sus limitaciones, pero allá va. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? ¿En qué manera este nuevo campo nos resuelve el problema de la masa? Pues la idea es la siguiente. El campo de Higgs, ese campo que se necesitaba que estuviera en todo el universo, es como una enorme cantidad de reporteros, periodistas, en una enorme sala. Imaginen que están todos ellos platicando entre ellos, ahí pues un poco entre pasarse rumores y demás, y de pronto llega al salón alguna persona muy conocida. Ahí pongan el nombre que quieran, aquí parece que quisieran hacer Albert Einstein, y que llega al cuarto y quiere pasar de un lado al otro del cuarto. En cuanto notan su presencia, los reporteros van a tratar de acercarse a él e interactuar con él. Si él quiere ir de ahí al baño, va a tardar un buen rato para poder llegar. ¿Por qué? Porque todos tienen interacciones con él. La misma energía, la energía que está tratando de utilizar para desplazarse es mucho mayor que la de alguna persona que nadie conozca, que entra al cuarto y quiera pasar de un lado a otro. Una persona que entre y que nadie conozca va a poder pasar a la velocidad de la luz sin problemas. Entonces, de esa manera lo que sucede es que ese nuevo campo, a algunas partículas las hace necesitar mucha energía para moverse y a otras las deja pasar como si nada. Entonces, de esa manera se transforma el problema de la masa de las partículas en un problema de la interacción con el campo de Higgs. Ahora, eso tiene una consecuencia adicional. Imagínense que alguien se asoma al cuarto y hace murmura un rumor diciendo el presidente viene dentro de 5 minutos. Y entonces todos los reporteros empiezan a pasar el rumor entre ellos y ese rumor viaja en el cuarto como si fuera una partícula nueva. Eso es exactamente la partícula de Higgs. Es la autointeracción del campo de Higgs. Y si se dan cuenta, hay una diferencia fundamental con el resto de partículas elementales que conocemos. Y es que esta aglomeración no tiene una partícula que la lleve. Por eso y por otras cosas, este campo tiene diferencias muy fuertes con todas las demás partículas elementales que conocíamos. Pero es parte de lo que lo hace tan especial. Ahora, si apagaron, ¿qué es lo que hicimos ahora? No, si apagaron. ¿Qué es lo que esto implica? Que para explicar la masa en todo el universo se necesitó introducir un nuevo concepto, que debe correlacionarse con algo, con una entidad, que es un campo cuántico que existe en todo el universo. Es algo muy extraño en física de partículas, porque las partículas que forman esta computadora, por ejemplo, su campo existe aquí, tiene cierta probabilidad de existencia básicamente en esta región, y por acá es cero esa probabilidad. El campo de Higgs es radicalmente diferente en ese sentido. El campo de Higgs existe desde aquí hasta el final del universo, y además desde el principio del universo hasta el final. Y además, no nada más en los espacios interestelares, sino también en los espacios interatómicos. Entre el núcleo del átomo y los electrones que están dándole vueltas, ahí también está este campo. Entonces, si pensamos en el tamaño que tiene el universo, otra vez la osadía de proponer una entidad de esta naturaleza es grande, no es simplemente decir, ya me inventé una partícula nueva. No, los teóricos que lo propusieron estaban diciendo, debe existir una nueva cosa en todo el universo y desde el principio del tiempo. Realmente se necesita valor para aventarse una de esas. Entonces, sin embargo, esa propuesta producía o traía la consecuencia de que debía haber una partícula social. Y esa es la que se descubrió hace 2 años. Ahora, ¿cómo se descubre una partícula? Bueno, ya saben acerca del CERN, lo que tenemos principalmente, pues es una colaboración internacional justamente de la naturaleza de la que hablábamos al principio,
que sí ha conseguido hacer el acelerador de partículas más grande y potente del planeta, que es el LHC, y en el que, vamos a ir muy rápido por varios de estos números, son 27 kilómetros de circunferencia, 150, bueno, entre 50 y 150 metros bajo tierra, y tiene dos haces de protones en él casi a la velocidad de la luz. La energía almacenada por esos haces de protones es cerca de la energía de un TGV, un tren de alta velocidad yendo a 150 kilómetros por hora. Se ve una enorme cantidad de energía concentrada en dos haces muy pequeños de protones. Así es como se ve allá adentro. Este es el túnel del LHC. Y adentro hay alrededor de 1600 magnetos superconductores que lo que hacen, no tenemos la posibilidad, no hay capacidad técnica ahorita para hacer chocar un protón contra un protón. Lo que hacemos es una nube de protones con una gran cantidad de ellos chocar contra otra nube de protones. ¿Cuántos? Son alrededor de 100.000 millones de protones en cada nube. Es decir, tantos protones como estrellas hay en la Vía Láctea. Realmente es una cantidad enorme de ellos, y sin embargo son tan pequeños esos protones que cuando cruzamos las nubes, que aparte son 100.000 millones de protones concentrados en un rayo de luz, un rayo de protones, de alrededor de 30 micras de diámetro y 10 centímetros de largo. Entonces, cuando se cruzan, son tan pequeños los protones que, aun siendo tantos y tanto tan concentrados, solo se dan en promedio alrededor de 20 colisiones protón-protón. Es impresionante todos estos números. Yo llevo aquí años trabajando y sigue costando trabajo meterlos en la cabeza. Pero además de eso, las partículas que estamos buscando se producen tan rara vez que necesitamos hacer una gran cantidad de colisiones para buscarlas. ¿Cuántas? Se hacen alrededor de 40 millones de cruces entre nubes de partículas. Estos cruces de nubes se hacen alrededor de 40 millones de veces por segundo. Imagínense lo que es eso. Cada uno de esos, 40 millones de choques. Es realmente una enorme cantidad de información. Y lo que hacemos entonces es, se hacen chocar en 4 puntos en el LHC, y 2 de ellos, y hay un detector en cada uno de estos puntos, como ya les había comentado José. Y el descubrimiento se anunció por 2 de ellos, que son CMS y Atlas. Estos detectores son realmente impresionantes en su magnitud y en complejidad. Esta es una foto de Atlas, de la caverna de Atlas, antes de que se instalara la mayoría de sus componentes electrónicos. Aquí vamos a ver una persona, para que se den una idea de la escala. Entonces, esto es el sistema antes de que se rellenara de detectores aquí adentro. Y pues bueno, además de ser muy grande, en términos de colaboración, pues son 3.000 científicos, 180 instituciones y 38 países. Similarmente, bueno, y algo que es también, no importa cuánto tiempo esté uno aquí, es realmente impresionante seguirlo viendo, y en ocasiones me toca traer a visitantes, y hay en general yo creo que a todos, a quienes nos interesa la ciencia, nos produce cierto gusto ver esto, y hay algunos gustos que son más claros que otros. Es un amigo que de plano me encanta sacar. Bueno, este es otro de los detectores, este es CMS, también similar cantidad en términos de tamaño de colaboración, y como ya habían visto en otra transparencia, esta es más o menos una comparación con un edificio de 5 pisos. Lo que tienen estos detectores es que básicamente son como cámaras digitales tridimensionales que tienen alrededor de 100 millones de píxeles cada uno. Ahora, no nada más es como si fuera más que una cámara de 12 megapíxeles, que fuera de 100 megapíxeles, sino que además la cantidad de fotos que toman es mucho mayor. Estamos hablando de alrededor de 20, de hecho 40 millones de fotos por segundo. Aquí una animación muy rápida de cómo se da esto. Ok, entonces lo que sucede es que se hacen partir las nubes de protones por varias etapas, cada una de ellas dándoles mayor energía. Esta es de 630 metros, después pasan a una de 7 kilómetros, y igualmente ya que tienen suficiente energía, se mandan hacia el LHC, que es el de 27 kilómetros, donde se les guía para llegar a las colisiones. Ahora vamos a entrar al túnel. Aquí las partículas pueden ver sus situaciones, y vamos a entrar dentro del 1% que se pasa en las fronteras la frontera franco-suiza varias veces. Y aquí entramos, podemos ver un protón con sus tres quarks dentro, y vamos dirigiéndonos hacia Atlas, que es uno de los grandes experimentos, y viene otro del otro lado. Vamos a hacer que esto sea transparente para que veamos qué es lo que sucede cuando chocan.
Una vez que se da la colisión, hay una enorme cantidad de partículas en todas direcciones. De una colisión protón-protón se producen cientos de partículas en todas direcciones. Y al cruzar los detectores podemos ver, en algunos casos, suficiente evidencia para determinar el tipo de partícula y la energía que traía cada una de ellas. Para de ahí reconstruir qué es lo que sucedió. Ahora, vamos a revisar algunos números. Les había ya dicho que en cada cruce se obtiene un promedio de 20 interacciones protón-protón. Hablamos de 20 millones de cruces por segundo, de hecho son más. Por 20 protón-protón por cruce, son alrededor de 400 millones de colisiones protón-protón por segundo. Una primera etapa de crucero escoge solo 400 colisiones por segundo. Ahora imagínense lo que es eso en términos de capacidad de disco. Cuando esto lo metemos en computadora, se come los discos rapidísimo. Si esto lo almacenáramos en CDs de música, alguien hizo la cuenta de que la pila de CDs no tendría 10 o 20 metros, en un año, cuando tenemos la información de un año, la pila de CDs sería de 15 kilómetros de altura. Entonces realmente la cantidad de información que se guarda no se puede almacenar en un solo centro de cómputo, en un solo computador. Lo que hacemos es distribuirla en todo el planeta, en alrededor de 150 centros de cómputo, 35 países, y totalizando, seguramente ya los números son viejos, pero está por ahí ese orden de magnitud, alrededor de 250.000 procesadores y 100 petabytes de disco, o sea, 100 millones de gigabytes de disco. Entonces, ese es el tipo de esfuerzo que se requiere para hacer el análisis de todo esto. Ahora, si regresamos, ¿cómo se ensambla uno de estos descubrimientos, una de estas búsquedas experimentales? Lo que hacemos principalmente, pues, repetir esto millones de veces, y de hecho también falten órdenes de magnitud ahí, pero cada una de ellas, básicamente es digamos, la esencia de la búsqueda, la constituye el buscar para cada una de estas colisiones. Si encontramos, por ejemplo, dos fotones en dos direcciones distintas, calculamos cuál sería la masa correspondiente de que si esas dos partículas vinieran de una sola, Higgs o cualquier otra cosa, cuál sería la masa de esa partícula original. Entonces, cuando eso lo ponemos en una gráfica, esa gráfica va a tener cierta forma. Si no existiera una partícula especial, si fuera nada más si todas ellas simplemente siguieran la distribución correspondiente a a colisiones generales y el ruido correspondiente, la estadística correspondiente, lo que veríamos en esta gráfica, ahorita vamos a empezar a ver cómo se mueve conforme llegan los datos, sería una distribución decreciente y ya. Pero, si no, deberíamos ver algún exceso, algún pequeño montículo en alguna región. Ahora, al principio de la toma de datos no se ve básicamente nada porque es más la fluctuación estadística que la fuerza de la señal. Pero fíjense que en esta región, como poco a poco, se va viendo más y más claro que ahí hay algo extra. Esa es la evidencia de que aquí hay una preferencia por parte de la naturaleza de generar un objeto distinto, un objeto nuevo que tiene esa masa. Entonces, esa es una de las dos formas de buscarlo. Cuando lo que hacemos es conjuntar pares de fotones para ver si venían de una partícula distinta, de una partícula nueva. Esa es una forma. Similarmente hay varias más. Otra que fue también utilizada para el descubrimiento fue buscando la producción de grupos de 4 partículas en más leptones. Por ejemplo, los electrones son uno de estos. Y aquí también, lo que hacemos es comparar los datos, que son otra vez en negro, con cómo se vería el universo, cómo se debería de ver esa gráfica si no existiera la partícula de Higgs. Entonces vamos a ver otra vez creciendo aquí dos gráficas. Las que están en colores sólidos representan cómo se debería de ver esto si no existiera la partícula de Higgs, y los datos son los datos, lo que observamos. Entonces aquí tenemos como al principio pues hay fluctuaciones estadísticas muy grandes, no se puede ver si hay algún sitio donde haya datos de más, y conforme va pasando el tiempo, vamos a ver en esta región que hay un claro exceso por encima de lo que sería la gráfica en caso de que no hubiera bosón de Higgs. Entonces aquí, fíjense cómo se hace muy grande. Ahora vamos a hacer un zoom en esta región y a comparar eso con cómo se vería si sí existiera el bosón de Higgs. Es eso lo que se debería ver en el caso de un bosón de Higgs a 125, bueno, a esta masa.
Entonces, pues se ve claramente que ahí hay algo. Ahora, no es únicamente el ver que hay un exceso, hay que cuantificar con cuidado cuál es la probabilidad de que eso sea ruido estadístico o no. Entonces, ¿cómo se hace eso? Es básicamente, antes de eso, no nada más se vieron estos pequeños bumps en la búsqueda en 2 leptones, en 2 fotones en Atlas y en 4 leptones en Atlas, sino que igualmente también en el otro experimento en CMS al mismo tiempo se vieron en los 2 mismos canales y a la misma masa en todos ellos, básicamente la misma masa. Ahora, para saber si eso realmente se puede decir que es una partícula nueva o no, lo que se hace es calcular la probabilidad de que este efecto venga del ruido estadístico o no. Entonces, si esa probabilidad es menor que cierto número, que es una convención internacional, entonces a eso se le llama el famoso 5 sigma, y si eso sucede, entonces estamos hablando de un descubrimiento. Es cuando se puede, cuando digamos que nos damos permiso de decir esto es algo cierto, es algo real. Entonces, eso es lo que sucedió el 4 de julio de 2012 y lo que llevó a que pues, se dijera esto es una nueva partícula. Ahora, es ese básicamente digamos, de una manera muy global, lo que se hace en términos de física de partículas, lo que son las partículas y lo que llevó al anuncio de 2012. Ahora, a todo esto, algo que frecuentemente nos preguntamos, o nos preguntan también, es ¿qué tiene que ver todo esto con la vida cotidiana? ¿Cómo se refleja en lo que hacemos diariamente en todos lados? Entonces van 2 cosas. Por una parte, ya seguramente han escuchado que el World Wide Web empezó aquí. Eso es algo que bueno, y si no lo han escuchado, pues fue aquí que se desarrolló esa interfaz que permitió que explotara el uso del Internet y que nos ha llevado a lo que es ahora. Ahora, hay otras, esto no es en ser, pero el GPS también es otra cosa que comenzó con una teoría muy general acerca de la gravedad y actualmente yo creo que la mayoría de nosotros tenemos de estos teléfonos que pueden determinar dónde estamos gracias a algo que originalmente era búsqueda teórica pura. Similarmente, Cloud Computing al rato regresó a esto. Ahora, a largo plazo también hay aplicaciones inesperadas. Frecuentemente cuando se pregunta, bueno, ¿y para qué va a servir el bosón de Higgs? O cualquier descubrimiento nuevo, es ilustrativo referirse al ejemplo del electrón. En 1897 se descubrió que la explicación de la carga eléctrica era el electrón, que era una partícula. Ahora, imagínense, en ese momento, pues eran nada más algunos teóricos, algunos físicos jugando con sus aparatos de vacío y pues parecía más bien un juego teórico o un juego de física básica que algo que pudiera aplicarse en algún momento. Pero imagínense cómo sería nuestra vida actual sin electrónica, sin la enorme cantidad de desarrollos que han venido a partir de la manipulación del electrón. Entonces, realmente el alcance de entender los mecanismos fundamentales de la naturaleza es enorme. Ahora, así como eso, ya José Saricio les platicó sobre el hecho de que hay 2 tipos de tecnologías básicas.